Bueno, el siguiente ponente, ya el último de la mañana, antes de, como dice Iñaki, nos vayamos al aperitivo, lo conocéis todos, ¿no? Es Luis Grau, que es el presidente actual de ICOM España y, en cierta manera, la persona que ha liderado este encuentro, ¿no? con su equipo. Luis es director del Museo de León desde 1990. Ha formado parte de la directiva de la Asociación Profesional de Museólogos de España, ACME, y en la actualidad también es vocal de la Junta Superior de Museos y del patronato de esta institución, del Museo Arqueológico Nacional. Pues cuando quieras, Luis. Bueno, muchas gracias. Si Iñaki lo tenía difícil, yo lo tengo complicadísimo, porque ya no es la hora del aperitivo, ya es la hora de marcharse, así que espero, intentaré que no escuchar desde aquí el rugido que me anunciaba. Bien, a mí me ha tocado bailar con la no más guapa y, por tanto, no sé si agradecer a mis compañeros de ICOM el que me hayan hecho este encargo, porque además fue como, bueno, te ha tocado a ti y no tuve muchas opciones para escoger. En cualquier caso, sí que es cierto que si de algo tiene que hablar ICOM España y ICOM Internacional en general, es precisamente de uno de los terrenos donde creo que estimamos, los que componemos ahora mismo el comité ejecutivo, se ha desarrollado quizá la actividad más interesante de ICOM en los últimos años, que es en el desarrollo precisamente de un corpus o de un referente deontológico para el ejercicio de la profesión. Esa delgada línea roja donde quizá tengamos que marcar el territorio de nuestro trabajo y que además supone de alguna forma la última y más sutil y más categórica de las fronteras profesionales, ¿no? Y es que lo estamos comprobando en este encuentro. Voy primero, haré, digamos, la intervención en dos momentos y un tercero conclusivo. El primer momento de ellos lo dedico a los dilemas éticos de la profesión, porque si vamos a hablar de la deontología, vamos a encontrarnos con cuáles son precisamente esos instantes de duda o de problemática o de confusión, de conflicto ético en el terreno de la profesión del museólogo, ¿no? Digo que lo estamos comprobando en este encuentro y lo sabemos además cada vez que miramos hacia adentro, hacia nuestras tareas, no al ombligo, como se ha dicho aquí, y hacia afuera, hacia quienes deberían conocerlas pero no las conocen, ya sea la sociedad, por una parte, ya sea también la propia Administración, que tampoco es muy consciente realmente de lo que hacemos y de ahí vienen algunos de los problemas que se han visto, ¿no? Y es que el museólogo es un tipo difícil de encuadrar, se sale de la foto, a veces incluso porque se mueve mucho, ¿no? Otras porque no se mueve. Es que en cuanto a esa vertiente ética, en cuanto se refiere a ese juramento hipocrático de la profesión, a saber qué puede y qué no debe hacer, ni siquiera hay una entente cordial a ese respecto, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver primeramente esos dilemas, esas encrucijadas éticas, esas encrucijadas que además no son tanto las del museólogo, o lo son porque son las del propio museo. De alguna manera eso explica por qué en los últimos años, aprovechando algo que diré más tarde, el viejo código deontológico profesional de ICOM, que resulta tan referente para todos los países, ahora ya no es un código deontológico de la profesión. Desde la Conferencia General de Seúl en el año 2004 es el código deontológico de los museos, no de los museólogos. Y eso es importante. Y señalaremos por qué. Bien, el primer y más definitorio conflicto ético del museo, desde mi punto de vista, es esencial. Deriva de la propia condición del museo, de su génesis, de su historia, de una suerte de existencialismo casi sartriano, ¿no? De hecho, este dilema se evidencia en los primeros museos de manera muy locuaz, pero no ha dejado de funcionar y de revelarse activo, candente, cada vez que una ocasión histórica, política, oportunista incluso tiene lugar. Por ejemplo, el manifiesto del pasado Día Internacional de los Museos, a propósito del conflicto en el MACBA de Barcelona, tiene este mismo fundamento, que está ya en el origen de los museos en la Revolución Burguesa. La formulación de este dilema ético es muy sencilla. ¿Cómo puede una institución retrospectiva servir para interpretar prospectivamente la realidad? O dicho de otra manera, ¿cómo es posible que el museo sea al tiempo una institución conservadora y revolucionaria?
algo así como el PRI, es el Partido Revolucionario Institucional de México, que es un nombre muy oxímoron que a mí me hace mucha gracia siempre que lo escucho, ¿no? O otra forma de entenderlo, ¿cómo puede un lugar que pretende crear cultura dedicarse a encapsularla, a envitrinarla? Es ni más ni menos que la vieja culpa del museo, ¿no? Esa morgue, ese frigorífico de la cultura, ese almacén de coloniales que en el terreno de lo ético queda abierto en canal, como un buey desollado, ante el que nos sentamos. Vayamos, por tanto, al comienzo, al pecado original. Las sociedades humanas siempre se han empeñado en perpetuar su forma de entender el mundo por medio de esas asociaciones de objetos que son aparentemente inútiles, tal y como hacen los niños, y lo ha dicho aquí María, ¿no? Esos repertorios, esas compilaciones ordenadas, están destinadas a ofrecernos un consuelo, un bálsamo contra la insoportable levedad del ser, el gran olvido, como queramos llamarlos, ¿no? En ese sentido, los museos son, en primera y última instancia, artefactos concebidos para resistir la implacable erosión del tiempo, y su misión, por tanto, consiste en garantizarnos una eternidad vicaria. Son, por tanto, un rasgo de humanidad, un rasgo en el que nos reconocemos y reconocemos a una sociedad, a un colectivo, a una comunidad que se observa a sí misma y que se tiene como tal comunidad. Y, por supuesto, que nos miente, porque nos muestra la mejor cara que quiere mostrarnos, ¿no? Porque, además, la ardua tarea de elevar un monumento, y en ese sentido el museo no hay que olvidarlo, en el sentido conceptual y filosófico de la palabra monumento, no en el legal, es un monumento muy singular, porque es un monumento que nunca está terminado, que no tiene fin. Se construye con pequeñas piezas que lo engrandecen constantemente y que además van cambiando de orden y de significación. Ese monumento siempre ha sido empeño de quienes, por una u otra causa, han tenido la responsabilidad de gobernarnos o de guiar una colectividad, el poder, llamémoslo, ¿no? Y en ese sentido, la actuación del poder, como órgano genésico, como órgano generador de museos, no puede dejar de engendrar criaturas a su servicio, instituciones llamadas precisamente a legitimar sus actos, a glorificar sus mandatos, a interpretar los acontecimientos en una clave interesada y, por supuesto, conservadora. De ahí el nombre. Pero no siempre acaba sucediendo así, esa es la cuestión, porque es bien sabido por todos que el conocimiento, una vez liberado, se escapa a todo control y, siguiendo leyes que podrían ser casi de la termodinámica, pues acaba teniendo una expansión indisciplinada, entrópica, para entendernos, ¿no? Y esa es la paradoja del museo, porque el museo es un lugar levantado por el poder, pero llamado a cuestionar ese mismo poder. Es un monumento en construcción que ofrece, por tanto, especiales peculiaridades que le confieren un aire mucho más inasible, más moldeable que los demás, de forma que ese museo es alterado por generaciones sucesivas, llegando incluso a significar algo muy distinto a aquello que significó en su origen. Se ha hablado aquí del Museo del Prado, que podría ser un caso como cualquier otro, ¿no? De hecho, el museo, pese a su carácter de herramienta del poder, plantea siempre, o ha de hacerlo, si no quiere ser simplemente un relicario sin ningún sentido, plantea una capacidad subversiva que está llamada a cuestionar la realidad en la medida que la interpreta. Es una especie de lugar o santuario destinado a la aplicación de ese principio de incertidumbre de Heisenberg, que habla aplicado a la cultura, en el que lo analizado siempre es cambiado. Y si el museo, además, conserva su vitalidad, cambiado para alborotarlo, para hacerlo más rebelde, digamos. Será el fundamento de aquella frase que le gusta tanto a Santi Palomero de Hannah Arendt, cuando decía que contra la subjetividad de los sujetos está la objetividad de los objetos. De ahí que el museo, como supremo monumento de la melancolía y la contradicción, esté siempre atrapado entre su mandato y su vocación, o su espíritu. Y por eso el tiempo estelar de los museos suele ser siempre el de los periodos de zozobra, el de las épocas hipocondríacas, para entendernos, ¿no? Sin embargo, pese a esto, el museo sabemos que es necesario, aunque no sucediera nada con que desaparecieran unos cuantos, como ha dicho Iñaki, tal como hoy los concebimos, se nos ofrecen como una de las conquistas del pensamiento moderno, ¿no? Con todos sus defectos y obsolescencias, por supuesto, pero también con sus numerosas virtudes. El museo brotó como un instrumento revolucionario en las barricadas de París o en los círculos burgueses británicos para encarnar precisamente en una nueva lectura de la historia. Hablaba de cambios y aspiraba a la permanencia. Y no puede, además, renunciar a esa marca de nacimiento por mucho que se metamorfosee. Es lo que es y no otra cosa. De tal contradictoria misión deriva, además, su segundo gran pecado, el siguiente conflicto ético,
Esta vez es un conflicto de tipo procedimental. El museo está convocado a preservar los objetos y sus significados, pero su mera acción, esa acción de conservación de los objetos y sus significados, precisamente atenta contra ese precepto, ya que los objetos en él adquieren una nueva y distinta significación una vez en su interior. Son otros, no son los mismos ya. Y por eso su gran lacra, su gran pecado siempre ha sido la descontextualización, de lo que se nos acusa siempre, el apartamiento del objeto, su retirada hacia el estatuto del fetiche, de la reliquia, de lo sagrado, etc. El museo, entendido así, es una alhóndiga de símbolos confiscados que de alguna manera los diseca, los segrega y afirma de una forma taxativa. Así fueron, pero ya no son de otra manera, ratificando además que el resultado de ese proceso es, y podía no haber sido otro, el que propone el museo. Porque los objetos en el museo no se muestran, sino que demuestran. Y el museo juzga y dictamina, convirtiéndose además en una especie de estación término de esos objetos. Está llamado a interpretar a su imagen y semejanza, a veces a su antojo. Y eso hay que explicarlo o defenderlo. De hecho, la primera descontextualización que perpetró el museo con aquellos bienes que exhibía tenía precisamente como misión otorgarles un nuevo estatuto de obras de arte o de objetos de historia que estaban más allá de su significación como artefactos de la historia, como artefactos de un proceso activo. Eran ya testimonios fósiles, evidencias de un delito, pero no tenían nada que ver con la realidad. Debían clausurar una época, encerrarlo en una jaula de oro, y por eso los primeros museos de la Revolución mostraban los avances de la iniciativa individual y el progreso amparado por el nuevo Estado, como el Musée d'Arts-et-Métiers, que es anterior al Louvre, o como el propio Museo del Louvre o el Museo de los Monumentos franceses. Curiosamente, los primeros museos públicos y opuestos en ese sentido al interés de los despotismos ilustrados anteriores por las ciencias naturales, que habían dado lugar a los primeros museos públicos, los últimos de la revolución desde arriba, del despotismo ilustrado, sintomáticos de el interés por hacer de la historia natural un paralelo emblemático del buen gobierno de aquellos naturalmente llamados a ostentarlo. La cuestión, por tanto, aquí estriba en la conducta, precisamente, de sus profesionales, de quienes deciden, de los sacerdotes y de la exégesis de las liturgias que el museo realiza en su interior. Hablamos, por tanto, de la legitimidad del dominio ideológico y temporal del museo, de si es verdad que el museo tiene autoridad para convertir esas ideas y ese tiempo en otra cosa. Un nuevo dilema moral, quizá el tercero por orden cronológico, se añadiría pronto a todos estos dilemas, ¿no? El del ámbito, el del dominio simbólico del museo en lo territorial. Con sus primeras expansiones llegó al museo otro pecado capital, el colonialismo, el centralismo, como quiera llamársele, a ese espíritu compilador que asaltaba impúdicamente las fronteras y saqueaba demarcaciones no siempre cercanas. Sigue estando ahí, no se ha marchado. De cierta manera, además, los primeros museos podían reconocerse en los botines de las guerras, porque muchos museos, en ese sentido, no son ni más ni menos que botines sin esas guerras. Y durante el siglo XIX, y en especial a partir de 1830, con el triunfo del romanticismo y sus compañeros de viaje, el nacionalismo y el historicismo, las naciones acrisolaron en sus grandes museos una nueva imagen que de sí mismas querían ofrecer al mundo, ¿no? Y sus salas así se convirtieron en una especie de lámpara mágica, gracias a la cual presenciábamos la trayectoria histórica y las imágenes estelares de la gloria nacional de cada país. Además, para las potencias coloniales, se convirtieron en el exhibitorio de su musculatura mundial, convirtiendo, por ejemplo, al Museo Británico en el menos británico de los museos, o los museos alemanes en pequeñas Grecias y a los franceses en el sueño de Bonaparte, por poner casos, ¿no? Con la ilusión, además, un poco irreal y el referente de las exposiciones universales, el museo se había creído enciclopédico y además acumulaba de una forma un poco desquiciada en un solo lugar, o bien sembrando de pequeños museos la geografía cultural de una nación todos sus tesoros, aunque en ocasiones fuera por mandas ajenas, como ocurrió en España con los museos provinciales nacidos de un proceso ajeno en principio a la cultura, como fue la desamortización. Y ya en nuestro siglo, un nuevo proceso reveló una vez más una de las trampas con las que el museo seduce
a extraños y a propio. Y es lo que podríamos llamar la asunción o, en algún caso, la fagocitación de la contemporaneidad, del tiempo propio, ¿no? Este proceso se rastrea a lo largo de todo el siglo XX, porque el optimismo decimonónico de los museos, que es para nuestra suspicacia posmoderna algo pueril, fue acosado casi desde sus inicios, de tal manera que ya en las primeras décadas del siglo XX el malestar en la cultura que se denominó hizo caer sobre el museo todos los epítetos descalificatorios que conocemos y que repite de vez en cuando pues cierta crítica museística, ¿no? Que si son asilos, que si son morgues, que si son talleres de taxidermista, etcétera, etcétera. Así que parecía llegado el momento de prescindir de la indulgencia didáctica del museo y de sus pretensiones universalistas, de, digamos, esa especie de petulancia exhibitiva o exhibicionista que el museo siempre ha tenido. Más aún cuando sus viejos inquilinos de privilegio, que eran los artistas, se habían rebelado contra él en nuevas y sucesivas hornadas. Era cuando había que quemar el Louvre o cuando había que llevar la Gioconda al metro o cuando cualquier coche de carreras era más bonito que la Victoria de Samotracia, etcétera. Todo esto es muy sabido, ¿no? Aunque también hay que decir que muchos de los que este sacrilegio reclamaban, como por ejemplo los futuristas, acabaron seducidos por el fascismo, revelando, entre otras cosas, que de nuevo esa vieja paradoja inicial de los museos, que eran una institución conservadora pero que tenía profundas raíces democráticas. Más tarde, los artistas de vanguardia entendieron el museo como una rémora creativa y entonces abrieron sus propios museos, aunque no los llamaban así, claro, los llamaban Kunsthalle, los llamaban talleres, etc. Pero ¿qué sucedió al final? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, pues que el museo, en nuestros días, hace unas décadas, ha acabado por engullirlos a todos, dando paso a esta actual propensión del museo a asimilar y, por ende, desactivar toda manifestación cultural, por pretendidamente transgresora que pueda ser, demostrando, de nuevo, una vez más, su enorme voracidad y capacidad de supervivencia. El museo pervive, de nuevo, ¿no? Porque el museo se ha convertido en ese oscuro, también luminoso objeto de deseo de todo el arte coetáneo, independientemente de que esa capacidad transgresora de la que hacían gala los artistas sea en el museo desmantelada cuidadosamente, despiezada, desactivada y convertida por hibernación en una pieza de museo, que tiene un sentido bastante claro. Esa supuesta provocación o rebeldía contemporánea, una vez musealizada, da paso a una demolición controlada de los productos genuinos destinados a sublevar, digamos. Algo tanto más evidente en el terreno del arte contemporáneo, siempre tan relacionado con museos recientes que incluso se ha convertido a veces en una reiteración escolástica de modelos de las vanguardias históricas simplemente traídos al museo como los magos a Belén, ¿no? De tal suerte sucede que meter algo en el museo, musealizarlo, viene a coincidir con desarticularlo, recluirlo en el lugar en el que puede apaciguarse la onda expansiva de esa supuesta, insisto, rebeldía. Envasarlo, por fin, para un consumo dentro de los márgenes admisibles de la corrección política. De ahí, precisamente, las tensiones de nuestros días y los conflictos como el que he mencionado en el MACBA, por poner el caso más reciente, aquello de nula estética sin ética, ¿no? Su destino, además, y este es otro aspecto, también se ha hablado aquí de él, como referente cultural, ha venido cediendo terreno en los últimos tiempos ante las exigencias políticas, pero también sociales, de su supuesta rentabilidad. Se juzga ahora al museo en términos empresariales, financieros o estadísticos. Su identidad pierde enteros y ha sido invadida en un proceso que no es solo propio de la institución museística, que pasa en muchas otras instituciones, de ese espíritu del mall o del centro comercial, ¿no? Algunos lo llamaban disneylandización, otros coca-colonización, en fin, los términos son muy distintos, pero da igual. Es un sello que imprime carácter a todo recurso que se ha pensado como destinado al entertainment, a satisfacer, digamos, bueno, no pongo las imágenes, pero eran para que mirasen en algún sitio, tampoco tienen mucho más. Me parece que estoy aquí. Sí. Más aún, el mensaje o los mensajes del museo han saltado en pedazos y, bueno, pues lo que más nos encontramos son veleidosos exhibicionismos, muchas veces efímeros y onerosos, para los cuales el museo, la mayor parte de las veces, se ha convertido en un obstáculo, una especie de molesto Pepito Grillo, cuando precisamente es una conciencia ética al fin, aunque no sea escuchada,
o demasiadas veces simplemente se queda al margen, convertido en un daño colateral, en el cual, si el patrimonio es una inversión, el museo o debe ser un buen negocio o es un valor en caída libre. Ahí hay que confesarlo, quizás hayamos dejado también a un lado la ética y guardado en el armario nuestra deontología para mejor ocasión, en algunos casos. El tercer campo de conflictos generales, el tercer territorio de conflictos a gran escala, se ubica entre la teoría y la práctica, o en la praxis, si queréis más bien. Porque el museo nunca es definible. Ese es el problema de la definición de los museos, que a nadie le gusta y que además ICOM lleva toda la vida cambiando de definición. De hecho, la historia de ICOM, que ya tiene casi 70 años, puede rastrearse a partir de las variaciones o incluso adiciones que ha hecho a la propia definición de museo. Si uno coge las diferentes asambleas y cómo se ha discutido sobre la definición de museo, hace una historia del propio ICOM. Bien. Esa definición es un problema porque el museo no puede definirse, porque es una categoría cambiante de la cultura y depende de su entorno social y cultural y, por tanto, es muy difícil, digamos, agarrarlo por el pescuezo. Sin embargo, sí que hay en esa definición cultural, en esa definición actual, en esa definición que ICOM brinda a las legislaciones y normativas de museos, una lista de funciones. Es como si definiéramos el museo por lo que puede hacer, no por lo que es una forma de hacerlo también, que, bueno, si bien posiblemente no estemos de acuerdo en que estén todas, sí al menos son las que están. El problema de las listas es que normalmente siempre se olvidan algo, pero bueno, en todo caso, dentro de esas listas hay una serie de funciones que están reflejadas en el programa del día de mañana, en las cuales nos encontramos en cada una de ellas un dilema ético, un problema resoluble. No me voy a extender en ellos, pero sí quería enumerarlos. Por ejemplo, en el terreno de la adquisición, el código deontológico de ICOM y los problemas éticos del museo estriban en la relación precisamente entre el museo como lugar de acopio, como lugar de llegada de objetos que tienen una alta valoración económica. Digamos que las relaciones entre el museo y el mercado del arte exigen la adopción de unos comportamientos éticos o deontológicos estrictos. De hecho, es curioso comprobar cómo el primer código deontológico que ICOM pone a disposición de los museos es precisamente un código única y exclusivamente centrado en la compra, en el mercado del arte. Después se convertiría en un código profesional, pero al principio es un código desde 1970, si no recuerdo mal, que habla sobre el mercado y sobre el comercio artístico y bueno, establece, digamos, los límites a donde el conservador o el museólogo no debe manchar sus manos, para entendernos, por seguir con el símil de Sartre, realizando según qué cosas. De ahí que el código deontológico actual insista en la necesidad de que todo museo tenga una política de adquisición de obras perfectamente definida y también insista en qué tipo de obras y por qué motivos pueden ser adquiridas por el museo y cuáles no. Que, aunque se dice museo, insisto, no deja de decir uno museólogo, porque al final se trata un poco de lo mismo. En el segundo terreno, el de la documentación, que es otro trabajo crucial de los museos, nos encontramos de nuevo con el conflicto entre los dos extremos, y es el de la necesaria transparencia de una institución pública, de todo museo, y el de la necesaria confidencialidad de gran parte de los datos que los museos gestionan y atesoran. Ahí, de nuevo, nos encontramos un conflicto que es, en algunas ocasiones, de difícil solución, porque exige políticas, exige, digamos, protocolos, en muchas ocasiones, que deben ser conocidos y definidos por todos. El tercer estadio de esas funciones del museo, el de la investigación, nos sitúa de nuevo ante otro de los viejos conflictos del museo. No me estoy refiriendo aquí a uno de los más importantes, se ha citado y me imagino que mañana hablaremos sobre él, que es el del reconocimiento de los museos y de sus profesionales como investigadores, que tiene un amplio recorrido. Si no, me refiero a dos instancias fundamentalmente: al del destino de la investigación que se realiza en los museos y su carácter de trabajo público plenamente o de trabajo afectado por derechos privados como son los de propiedad intelectual,
digamos que el equilibrio entre la publicidad que debe darse al trabajo de investigación en los museos y la necesidad de que sean salvaguardados determinados derechos profesionales es un conflicto latente prácticamente siempre que se trabaja en los museos. Y, por otra parte, y en este sentido entramos de nuevo al primer elemento, el del resultado de los trabajos de investigación de los museos y su influencia en el terreno económico, por ejemplo, en la autenticación y valoración de obras de arte. ¿Cuál es lo que un museólogo o un profesional de museos puede y no puede hacer en el terreno de la valoración? Que el ICOM le establece claramente cuáles son esos límites, de manera que solo puede hacerse a requerimiento público. Y en el de la autenticación. Todos sabemos perfectamente que si un museo prestigioso decide que un cuadro no es de Rembrandt, sino del taller de Rembrandt, eso puede suponer una diferencia de millones de euros. Bien, pues eso es un arma económica que debe manejarse con una limpieza deontológica esencial, ¿no? El siguiente estadio, el de la conservación, tiene de nuevo un conflicto ético también. No solamente en cuanto a la adopción de los criterios de restauración y de intervención que establezca nuestra política como museo, hasta dónde vamos a llegar en las reintegraciones, hasta dónde vamos a llegar en las intervenciones, sino a veces, y en algunas ocasiones ha puesto ejemplos prácticos, hay que seleccionar entre salvar el objeto o salvar la información que posee el objeto. Ese es un dilema que se plantea en algunas ocasiones y que ICOM intenta pues establecer cómo puede ser la solución, pero es difícil. Es de esos casos que yo por lo menos no me atrevería a dar una solución unívoca, ¿no? Otro de los terrenos, quizá el más específicamente museístico o museológico, si queréis, es el de la interpretación. El museólogo selecciona y, seleccionando, aplica una ideología, además de un criterio personal y científico, y además se convierte en mediador ante la sociedad, con todos los problemas que puede tenerse en relación con esa estructura de poder que hemos dicho que ampara el museo, con la propaganda del poder o con algo que es además muy interesante, y es que en una época como la nuestra, en la que la mayor parte de los medios de comunicación tienen un déficit de credibilidad grande, ya casi nadie nos creemos lo que lee uno en el periódico, porque depende del periódico que uno lea, por supuesto. Bueno, pues los museos todavía siguen teniendo un crédito desmedido. Uno pone un montón de tonterías en un panel en una sala de un museo y todo el mundo cree que aquello es verdad. Una cosa muy curiosa. Bien, pues el abuso de esa credibilidad ha llevado en los tiempos recientes a que por primera vez en la historia de esos personajes que trabajan en las sombras, como decía Iñaki, los museólogos se vean impelidos, y es bueno que así sea, a dar explicaciones de por qué hacen lo que hacen, que es una cosa que hasta ahora no les había interesado en absoluto. Yo hago lo que hago porque sé más que nadie de esto y porque nadie me va a cuestionar. Bien. Hay otros asuntos relacionados con la financiación, con el patrocinio, cuáles son los límites que ese patrocinio debe tener a la hora de inmiscuirse en las decisiones que adopta el museo, en muchos ámbitos, no solamente en el exhibitivo y en el relacionado con las colecciones. O, por ejemplo, cuál es el conflicto de intereses que sugiere, se ha dicho aquí también, la falta actual de independencia de los museos. La mayoría, no sé los colegas que hay aquí, pero la mayoría de los que estamos en un puesto como el mío, de director de un museo, sabemos, yo lo sé, que yo no dirijo el museo del cual dicen que soy director, porque las decisiones de dirección del museo no las tomo yo. Es un proceso muy curioso el que se ha sucedido en este país, que es cuanto más museos hay, menos autonomía tienen los museos. Más han pasado a ser dirigidos por oficinas en las que, en el peor de los casos, no hay ni siquiera una persona que sepa de qué va esto de los museos. Eso crea unos conflictos bastante interesantes desde el punto de vista de la ética y bastante frustrantes desde el punto de vista profesional, ¿no? Vamos ahora a la segunda parte, a esa definición ética de la profesión. Quizá nosotros no tengamos dudas, porque, bueno, o quizás sí, yo creo que es mejor tenerlas en todo caso,
pero tal vez haya pocas profesiones más dubitativas y autorreflexivas que la nuestra, ¿no? La del tratante de museos, si no queremos llamarle museólogo. Y es que ante ese peleagudo asunto que nos ha traído hasta aquí, el de considerar al personal del museo un personal específico, se entiende, como bueno, un individuo susceptible de ser caracterizado, digamos que saber si tiene un lugar en el mundo, lo primero que hay que decir es que esas dudas se deducen de muchas cosas y se han visto casi todas aquí. En primer lugar, de la falta de una delimitación académica o reglada. En segundo lugar, por la diversificación de los conocimientos que se exigen para ser un museólogo, con la subsiguiente multiplicidad de profesionales, que vamos a tener algunos de ellos esta tarde en esta mesa redonda. Pero es que casi siempre ha sido así. Curioso que tienen hasta un día de los museólogos en algunos países, es una cosa que está muy bien. Casi siempre ha sido así. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este texto que leí de hace bastantes años de Benoit, que hablaba de qué era un museólogo. Bueno, él llamaba a un profesional de los museos. Dice lo siguiente, abro comillas. De este profesional se exige que sea un erudito incombatible en nombres y en fechas, un especialista en la historia del arte y de las civilizaciones, un experto que sepa evaluar la autenticidad de los objetos que le son propuestos para su examen o para su compra, un financiero al corriente del coste de cada artista, un administrador que lleva el presupuesto de una gran casa, un técnico que utiliza los más recientes descubrimientos para la conservación de los objetos que le han sido confiados, un decorador que los presenta en un cuadro armonioso, original y sugestivo, un profesor capaz de enseñar a sus jóvenes visitantes, un diplomático que cultiva buenas relaciones para obtener de los aficionados donaciones y legados sin los que el museo no podría subsistir, un escritor capacitado si es posible y, finalmente, si le queda tiempo suficiente y talento, tiene que redactar libros, trabajos y artículos científicos. Nadie es así. Y si lo fuera, además, habría que meterlo en una vitrina de un museo, seguramente, ¿no? A su fallecimiento, por lo menos. En todo caso, este abocetamiento y esta facetación disciplinar que hemos comentado aquí ya es propia de la inseguridad ante la supuesta ciencia del museo, la museología, una ciencia que ya en los años 80 Tomislav Sola se cuestionaba si existía o no existía, ¿no? Muchas cosas han cambiado desde los años 80, desde que se cuestionaba la museología, hace ya casi 30 años, pero tal vez no suficientes en materia de consenso, porque desde entonces muchos son los llamados a compartir escenografía con el tradicional conservador de museos y muchos quienes, legítimamente o no, se arrogan el mérito de trabajos que antaño estaban reservados a ese profesional tan maravilloso, ¿no? En todo caso, la propia inseguridad del museo en cuanto a su definición social y también ontológica o definitoria ahonda precisamente en esa zozobra, ¿no? Y si el museo y la museología se debaten precisamente entre esa realidad y ese deseo, si ambos tienen los pies de barro, ¿cómo puede afianzarse el carácter profesional de un museólogo? ¿Cómo podemos definirlo? Bien, yo he estado echando un vistazo a lo que se entiende en la teoría por una profesión liberal. Espero que en eso estemos de acuerdo, que la nuestra lo es. No en el sentido en el que lo dice Esperanza Aguirre, por supuesto. Pero toda profesión liberal se sustenta al menos en tres patas, en tres estadios. El primero de ellos es una definición intelectual. Esto es, una profesión liberal se encuadra en un determinado proceso formativo, en un régimen de acceso y en un proceso de reciclaje. Digamos lo que nos forma como intelectualmente. En segundo lugar, ya después de Iñaki no sé si decir esto, en un reconocimiento social, pero que responda a una necesidad colectiva. Al menos yo creo que esta segunda parte sí la cumplimos. Alguien tiene que hacer, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo, como dicen las películas de gángster, ¿no? Y en tercer lugar, curiosamente, todas esas profesiones liberales necesitan de unas normas de comportamiento o un código deontológico para saber qué se espera de ella y qué no puede o no debe hacer. Porque si se ha dicho también, si el jurista legisla o el médico cura, ¿qué hace el museólogo? Ese gurú, ¿no? ¿Es su tarea una práctica o una disciplina científica? Como se preguntaba Andrés Carretero hace ya muchos años, ¿no? La relación de conocimientos, que según lo que se ha dicho también aquí hoy, más o menos he encontrado en algunos trabajos, que debe conllevar ese proceso formativo, son básicamente de tres grupos también.
Por un lado están los conocimientos académicos, históricos, relacionados con el objeto de su trabajo. Son esos conocimientos sobre el patrimonio cultural, permitidme ser aquí un poco restrictivo, formación universitaria sobre arte, arqueología, antropología, ciencia, etcétera, sobre el objeto del museo. En segundo lugar, los conocimientos legales y administrativos sobre el funcionamiento de las instituciones a las que se sirve, ya sean públicas o no. Es un conocimiento instrumental, pero necesario. Y en tercer lugar, serían aquellos conocimientos propiamente museológicos, los conocimientos muchas veces interdisciplinares y propios de las áreas específicas del museo, como todos aquellos relacionados con la conservación y la restauración, aunque la restauración la realice otro profesional, con la comunicación, con la difusión, con la imagen, con los medios y la transmisión de la cultura, con la economía, con las demás áreas confluyentes. En fin, el tipo aquel del texto de Benoit que acabamos de leer, ¿no? En ese sentido, es interesante, y se ha citado también aquí, y me ha gustado que se hiciera, porque muchas veces se olvida, que existe un Comité Internacional de ICOM para la formación del personal de los museos, ICTOP, que establece, y ya lo estableció hace muchos años, unas líneas de definición sobre cuáles son los conocimientos que debe poseer un museólogo, independientemente de a qué museo dedique su trabajo. Bien, ¿con qué reglamentos trabajamos? Bueno, no voy a extenderme en la consideración de algunos reglamentos que podríamos citar. En realidad, los reglamentos que nos afectan son un poco los que afectan a prácticamente todas las administraciones públicas, salvo que tenemos algunos peculiares. Por ejemplo, como institución social, el museo debe atenerse a las leyes generales y, en particular, a aquellas disposiciones del Código Civil que afectan a algunos de sus procedimientos, como, por ejemplo, y esto a veces no se considera, pero para los depósitos, donaciones, para la custodia, hay unas leyes de tipo general que están antes que las específicas nuestras. Como ente administrativo, en segundo lugar, tenemos leyes reguladoras de procesos, deberes y derechos de la Administración. Me refiero aquí a la Administración porque el 90% de los museos en España lo son de alguna Administración. Como institución pública, en tercer lugar, o de servicio público, está la normativa, tanto, yo que sé, de seguridad e higiene en el trabajo, como de precios públicos, medidas de emergencia, etcétera. Como institución patrimonial están las leyes específicas relacionadas con nuestro trabajo. Y, finalmente, hay otras normativas de rango territorial, provincial, municipal, etcétera. Luego están aquellas normas que son propias, específicas, que son las de los museos. Y entre estas están, en primer lugar, las regulaciones internacionales, por ahí un poco en escala territorial, que son aquellos convenios que en algunos casos recomiendan y en otras obligan que si están firmados deben ser tenidos en cuenta por los museos. Los convenios sobre las cartas de restauración, los convenios sobre tráfico ilícito de bienes culturales, UNIDROIT, etcétera, etcétera. Después están las leyes autonómicas y estatales sobre patrimonio cultural y museos, por supuesto. Después, las normativas, protocolos, recomendaciones, instrucciones de cada uno de los museos o sistema o red de museos. Y, finalmente, están los códigos deontológicos. Códigos que, en la mayor parte de las ocasiones, y esto es importante decirlo, aunque a mí particularmente me parezcan de una extrema importancia, perdón por redundar, no son obligatorios. No hay ningún código obligatorio en nuestro país. Nosotros estamos obligados por todas estas leyes y normativas que hemos comentado, pero a pesar de que hay códigos, por ejemplo, como el de ANABAD, que son códigos hechos en España, y que el código deontológico de ICOM se supone que obliga a todos los socios de ICOM, como sabéis, ser socio de ICOM no es obligatorio. Por lo tanto, uno asume esa obligación si le apetece o no, independientemente de que, insisto, sea una normativa perfectamente asumible. Yo supongo que la conocéis la mayoría de ellos. Por hablar algo de ese código deontológico, lo primero que habría que decir es que no se sabe muy bien cuál es el castigo, porque todo código necesita de una parte, digamos, de punición. ¿Cuál es el castigo que espera a quien franquee el telón de acero? Quien pase del checkpoint Charlie sin documentación tiene que tener... bueno, pues no existe, porque en realidad, y vuelvo a repetir, puesto que se trata de un código voluntario, en realidad no es una norma ni es una obligación. En ese sentido, desde siempre ICOM se dedicó a... bueno, estos son algunos mapas sobre
acciones que lleva a cabo ICOM gracias al establecimiento de esos convenios reguladores. Estos son algunas vistas de lo que pasa en los museos cuando pasan cosas de verdad, importantes y gordas. Estos son de El Cairo y estos son de Ucrania. Me imagino que para todos son visiones que nos ponen en otro orden de cosas cuando decimos que nos va mal, ¿no? Digo que el código deontológico de ICOM, aunque ICOM nace antes de las guerras en la OIM, en la Oficina Internacional de Museos, y se convierte después en el Consejo Internacional de Museos, que hay quien dice que es la segunda ONG más antigua del mundo, después de la Cruz Roja. Cuando empieza a ser verdaderamente lo que es hoy es a partir de esos años prodigiosos, de entre el 68 y el 73, alumbrando lo que se llamó ya en su momento la nueva museología, que quizá ya no sea tan nueva, pero que seguimos llamando así. Una museología que nace en una mesa redonda sobre la función social del museo en Santiago de Chile en el año 72 y que, digamos que establece un New Deal del museo en cuanto a su relación con la sociedad. Es cuando se introduce aquel elemento definitorio en su definición, que es el del que el museo tiene que estar al servicio de la sociedad y su desarrollo, y a partir de ese momento no solamente se cambian muchas cosas en los museos, de tratar de objetos a tratar de ideas, empiezan a desarrollarse los programas pedagógicos, nacen los DEA, que se habla del museo sin muros, que hemos acabado en el museo sin piezas, que ha sido un poco peligroso, se empiezan a incorporar lo que podríamos llamar sociedades neomuseológicas, en el sentido de que gran parte de las acciones museísticas más innovadoras están en países que cuestionan el museo colonialista, el museo criollo, y ofrecen alternativas. Y, finalmente, todo ese proceso da como lugar a la elaboración de un código que se aprueba en la Asamblea General de Buenos Aires en el año 1986, ¿no? Un código que, como os decía antes, fue muy puntualmente modificado en la Asamblea General de Barcelona del año 2001 y definitivamente cambiado, de tal manera que creo que a lo mejor algunos de nosotros todavía estamos con la lectura del antiguo. Yo, de hecho, para prepararme un poco he tenido que reflexionar mucho sobre el nuevo, porque ha cambiado realmente de enfoque. Se aprueba en Seúl en el año 2004 el nuevo código deontológico que ahora, insisto, es ya de los museos, no de los profesionales. No es un código deontológico profesional, es sobre lo que pueden y no pueden hacer los museos, aunque al final de su lectura se derive qué pueden y qué pueden no hacer los museólogos, ¿no? Es un código que asume además esas convenciones, como la de La Haya, como la Convención UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilícitamente, sobre los convenios acerca del patrimonio subacuático y del patrimonio inmaterial, que son esas últimas fronteras de la capacidad inflacionista del patrimonio de nuestros días, y que no voy a leer aquí, ni por supuesto a comentar en exceso, porque entiendo que requiere o además creo que es deseable una lectura meditada, no es un código largo, creo que lo tengo por aquí, y además es un documento bastante accesible porque está en muchísimos sitios, se descarga gratuitamente desde la web de ICOM y en muchos otros lugares se ha convertido en la referencia. De hecho, por ejemplo, incluso apuestas éticas o documentos con un perfil ético como el documento de buenas prácticas del sector de arte contemporáneo, que se firmó en el año 2003, tiene como referencia el Código Deontológico de ICOM, el antiguo, porque es del año 2003. Uno de los más interesantes documentos de declaración de principios éticos de un museo, como es el de Esvaluar en Palma de Mallorca, tiene también como referencia ese documento, ese código deontológico, de tal manera que, al asumirlo como parte de un compromiso, sí se está obligando a los profesionales y al museo a su respeto, cosa que, insisto, no es así si uno no ha tomado la decisión voluntaria de hacerlo. Y, como os comentaba, también hay asociaciones como ANABAZ y otras, como los profesionales del cuerpo facultativo, que se remiten a él, ¿no? Bien, no quería extenderme mucho más sin hacer una pequeña reflexión sobre la figura del museólogo, porque después de darle muchas vueltas a cuál era la situación en la que nos encontramos en la actualidad,
he pensado que su papel, su forma de comportarse ante la sociedad y ante su trabajo está enmarcada, si queréis darle sentido, con dos relatos entre dos extremos radicalmente apartados, que además caracterizo aprovechándome del mito y de la literatura, ¿no? Esta conclusión, que os leeré brevemente, es algo así como el museólogo entre Prometeo y Bartleby. No sé si sabéis, bueno, sabéis obviamente Prometeo, etimológicamente es el previsor, el prospector, algo que tiene mucho que ver en el mismo campo semántico con la tarea del museólogo, que de alguna manera es el óptico, que media entre el observador, que es el ciudadano, y la cosa observada. Prometeo, digo, es un titán, pero amigo de los mortales, ¿no?, a quienes ofrece el fuego, un don que ha robado a Zeus, padre de los dioses, que, como se enfurece por ello, le condena a suplicios eternos. Un águila debía comerse su hígado, un hígado que se regeneraba todos los días y que era devorado, por tanto, sin fin. Como introductor del fuego, a Prometeo se le tiene por el protector de la civilización, y su destino fue iluminarla precisamente con la llama del conocimiento, ¿no? Demasiado pretencioso en ese sentido. No tenía miedo de los dioses y no temía su ira, pero por eso fue alcanzada por ella con esos resultados terribles. Este sería uno de los extremos de la profesión. El otro extremo, no sé si lo conocéis, seguramente sí, porque es quizá uno de los cuentos o el cuento más bonito de la literatura norteamericana, es el de Bartleby el escribiente. Bartleby es un personaje de Melville que se nos antoja desposeído de su propia voluntad, aunque en realidad no sepamos muy bien por qué. Recordemos un poco el relato de Melville. Contratado para tareas burocráticas, Bartleby ocupa un lugar junto a una ventana y al principio, aunque es un tipo un poco melancólico, se convierte en un empleado ejemplar, no hace nada raro y lleva a cabo su trabajo. Sin embargo, cuando se le pide un día que examine un determinado documento y que haga algo, Bartleby contesta: preferiría no hacerlo. I would prefer not to, en inglés, que es algo parecido. Y no lo hace. A partir de ese momento, a cada nuevo requerimiento, contesta siempre la misma frase: preferiría no hacerlo. Aunque él continúa trabajando en sus tareas con la misma eficacia. Bartleby nunca abandona la oficina, además, sus compañeros se dan cuenta y poco después decide no escribir más y al final es despedido, pero no se va. Se niega a irse de la oficina y acaba dejándose morir de inanición allí. En un breve epílogo, un tanto inquietante, Melville nos explica que el extraño comportamiento de Bartleby quizás se deba al antiguo trabajo que tenía en un departamento destinado a recibir las cartas sin abrir que iban dirigidas a personas que habían fallecido, las cartas de los muertos, aquellas cartas no reclamadas por nadie. No se nos aclara nada más. Melville nos dice que Bartleby es un tipo de figura pálidamente pulcra, lamentablemente respetable e incurablemente solitario. Tal vez simplemente una tuerca de ese engranaje que prefiere no seguir dando vueltas, o simplemente un ser inmovilizado y abrumado por la melancolía de una tarea de titanes. Quizás ese sea el destino del museólogo cuando no cuenta con los asideros necesarios, tanto profesionales como éticos. O bien se juzga a sí mismo como un titán presto a luchar contra los dioses en beneficio de una humanidad que él considera que le necesita y a la que debe servir pese a sufrir los más increíbles suplicios, o tal vez simplemente deba sumirse en una hipocondríaca inactividad llena de oscuros presagios. En medio de la quieta vorágine del museo, de ese compromiso a punto de ser roto, que es todo museo, ese museólogo, que es un traductore traditore, pretende ser el medium de mucha fantasmagoría, consciente además del eterno contrasentido de los museos, que están habitados por sombras, como también decía Iñaki, cuya presencia es invocada para nuestro sosiego, ¿no? Son los museos tan necesarios para enaltecerlos como para criticarlos despiadadamente, para saber de nosotros y para renegar después de ese conocimiento. Resultan tan imprescindibles como censurables. Y en ellos el huésped necesario, el maquinista, es el museólogo que únicamente puede jugar su partida sin traspasar esas delgadas líneas rojas que delimitan el territorio que habitan las sombras a las que debe convocarse y no otras sombras.
entre la petulancia y la melancolía. Muchas gracias.